1958, muchos años atrás, aparece el audiovisual. Entonces llegan unas cámaras a Canal 13, aquí mismo, y le dicen a uno de los compañeros de trabajo, anda a la pieza del lado para ver si te vemos. Prenden la cámara, aparece el amigo en el monitor y todos gritan, perdón las palabras, pero ¡weón, te vemos, te vemos! Y ahí nace, de alguna forma, la primera área dramática de Canal 13. Ahí nace el sueño y el año 59 ya se lanzan a hacer producciones dramáticas. En esa época en Canal 13, que quedaba en Lira, habían dos equipos, que era el equipo de Sábado Gigante y el equipo del área dramática. Eso era Canal 13 y primeramente transmitían a 2 cuadras a la redonda del barrio de Lira, Diagonal Paraguay, Marcoleta, esa zona que era la parte de atrás de la Universidad Católica, de la Casa Central. Y después vinieron los teleteatros, que eran obras de teatro hechas para la televisión, que ahí fue cuando se hizo Las moscas sobre el mármol, La pérgola de las flores, que la dirigió mi papá, que esa está en YouTube. Porque bien querida. Pero claro, hay archivos de fotos porque efectivamente era una época en que no existía el videotape, por lo tanto no se grababa, se transmitía en vivo. Tan habladora, no había visto nunca una mujer tan habladora. Tan habladora que he visto en O sea, mi vida. la teleserie se actuaba en vivo, cortaban para irse a comerciales, se movían las cámaras al set del lado y se movían todos los actores, se cambiaban los actores y volvían de comerciales a la siguiente parte de la teleserie. Escúchame un momentito, la bebé es amiga mía, así que yo la voy a llevar. Y eran unas cámaras geniales porque además tenían unos círculos de fierro gigante que, bueno, acá hay. Entonces, cuando switchaban a la cámara del lado, el otro cambiaba lente y hacía ¡pac! Era una locura, era una maravilla. Y el switch era nada. El switch era como un escritorito, qué sé yo, hay unas fotos de mi papá, con unos monitores, pero minimal. Y así grababan, así transmitían en realidad, porque no grababan, esa es la verdad. Todo partió en el Liceo Nocturno, porque yo estudié 8 años de noche. Trabajaba en el día en lo que podía y en la noche, ¿cierto?, iba a estudiar. Y en el Liceo Nocturno llegó una profesora que se llamaba Iris Cornejo y llegó una serie de conocimientos que nos inculcó a nosotros, que era la poesía y el teatro. Entonces, como era tanta la efervescencia del teatro, tan fuerte lo que nosotros sentíamos, que dijimos con otros amigos, y si vamos a estudiar teatro. Yo todavía seguía pensando en estudiar teatro. ¿Y se podrá ir como oyente? Conversé en mi casa. No, no tengo idea. Y fui un día de nuevo a la Escuela de Teatro de la Católica. Y hablé, o sea, quise hablar con el director, que era Hugo Miller. Mi papá murió el año 97, o sea, hace casi 30 años atrás. Y todavía hay gente que me dice, mi mamá estudió con tu papá, mi abuela estudió con tu papá. De hecho, actrices que de repente cuentan que están trabajando conmigo y su abuela le dice, yo trabajé con don Hugo en un montón de partes, radios, grupos juveniles de teatro, por la universidad, por la escuela de locutores. Se movían mucho, además, mis papás se movían mucho. Ese es mi profesor de teatro, Hugo Miller, que también hoy día está acá. El Hugo Miller me confesó y me dijo, oye, puedes venir de oyente. Y de oyente era ir y hacer todo lo mismo que hacían los estudiantes aprobados, digamos, y yo en el medio. Entonces fui oyente no sé cuántos meses, pero ya nos hicimos todos amigos y ya se empezó a demostrar de que uno podía tener cierto talento. Hasta que el Hugo Miller dice, Yáñez, desde hoy eres alumno regular. ¿Hay alguna escuela donde se puedan formar este tipo de productores, de directores, de actores? Yo, ¿De televisión? bueno, la pregunta es mixta.
Actores, directores de televisión, sí, la Universidad Católica está formando. Tiene programas académicos para ese tipo de trabajo y creo que es más o menos eficiente. ¿Eso está al alcance de cualquiera que quiera trabajar en televisión? Que tenga el talento necesario, naturalmente, y la preparación para estar en la universidad. Desde que yo era chica, mi papá lo trataban de maestro. Maestro, ¿cómo está? Y efectivamente, claro, porque fue un pionero a todo nivel. Hizo el traspaso del teatro a la televisión. Él era el director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y de repente le dicen, apareció la televisión, vamos a transmitir, te necesitamos en ambas partes. Canal 13 parte en el 62, justo cuando yo entré a estudiar teatro, y sale al aire por primera vez. Todo era interior, a través de la universidad. Entonces, le dijo a los jóvenes estudiantes que los que quisieran trabajar o ayudar en el proyecto de la televisión chilena, de Canal 13, podrían ir nomás y ayudar. ¿Qué nos dijeron a nosotros? Fuimos 2, 3 o 4, no sé, y al final yo me quedé solo ahí. Yo hacía de todo, barría el estudio, ayudaba a las cámaras, me mandaban a comprar cigarros, en esa época se fumaba mucho, bebidas, sándwiches. En eso estuve todo el primer año, todo el 62, y así hasta que salió el año 64 y me incorporé de inmediato a la televisión. Los equipos humanos estamos felices y orgullosos de trabajar en este canal y en estos oficios, porque ellos implican entregarse un tanto a la comunidad. Canal 13 de repente no podía asumir tanto sus trabajos televisivos, porque además se abarcaron no solamente la parte dramática, sino que también tenía otra área. Entonces se crea ProTap Televisión como la primera productora para, no solamente para el 13, sino también para Televisión Nacional. Ricardo Miranda, que era el dueño de ProTab y que había hecho telenovelas en blanco y negro en la época pretérita, digamos, trabajaba la zona de videros, me acuerdo. Yo veía esas telenovelas en la televisión en esa época. Y llegó Ricardo Miranda a hacerse cargo de armar el área dramática. Un departamentito en la calle Lira, casi al llegar a Marcoleta, donde en algún momento había estado algún departamento del laboratorio de la universidad, o sea, de la Escuela de Medicina o del hospital, y ahí empezamos nosotros. Eran 3 dormitorios en un departamento. Era un hall, una entrada, una secretaria, 3 dormitorios. Josca Rodríguez en uno, yo en otro, Ricardo Miranda en otro. Esos eran 3 dormitorios. Mi nombre es Oscar Rodríguez, trabajé en el Canal 13 muchos años y sobre todo en el área dramática, o sea, no es que lloráramos, sino que dramática porque tenía que ver con el teatro, con el drama más que nada. Y era lo que me gustaba, lo que pensé siempre hacer, y afortunadamente me dieron la oportunidad. Y así hice un montón de teleseries que me dejaron muy contento y tuve mucha sintonía.